Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Continuando con nuestro ciclo de charla del mes del diseño, vamos a dar inicio a este ya tradicional programa, microprograma, Foro Biblioteca del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y en esta ocasión vamos a tener a nuestro organizador y coordinador de este microprograma, Iván Méndez, que nos va a presentar, en este caso, a sus invitadas con una charla de archivo, memoria y visualidad. Dejo con ustedes a Iván Méndez. Gracias, Mauricio, muy amable. Como bien señalas, este es un microprograma instalado desde el Consejo del Departamento de Diseño, que se realiza en conjunto, en colaboración con nuestra Biblioteca Central de la FAU. Y es un programa que lleva, creo que en su tercera o cuarta versión, y hoy día estamos cerrando este periodo de octubre-noviembre con nuestras invitadas, con Javiera Osorio, vinculante y promotora del proyecto Escritura, y Javiera Rojas, codocente en cursos de la facultad, de quien habla, y egresada, titulada nuestra de diseño industrial. Entonces, para iniciar esta conversación, yo parto con una referencia, con un contexto. Allá en septiembre de 2019, a exactamente un mes exacto casi de los sucesos del 18 de octubre, tuve la oportunidad de presenciar, observar y participar del proyecto Escritura en dos sectores. Uno en calle Londres, por todos conocidos, centro de detención y tortura y desaparición de ciudadanos y ciudadanas chilenas y chilenos, y extranjeros y extranjeras. Y también la actividad que se realizó en el Estadio Nacional, que también fue el mayor centro de detención y tortura en Chile durante el periodo de 1973. Bueno, ese es un hecho histórico que trasciende generaciones y nos envuelve un poco en una especie de paradigma por este ejercicio de memoria, este ejercicio de recuperar hechos que probablemente van a cumplir 50 años prontamente. El 2023 se cumple medio centenario de esa tragedia republicana. Y en ese contexto aparece este proyecto como invitación en este microprograma. Y es ahí que yo quiero dejar un poco la palabra como presentación a Javiera Rojas, porque acá estamos entre Javieras. Y preguntar a ti, Javiera, desde el punto de vista curatorial, que tu experiencia como diseñador industrial también se vincula con el ámbito de la museografía y también cierta búsqueda e investigaciones que yo conozco de tu parte que tiene que ver con patrimonio industrial. ¿Cómo te vinculas tú como profesional egresada de nuestra facultad con este proyecto transhumante, este proyecto que se ha desarrollado en varias zonas de Chile y del extranjero? Sí, bueno, hola a todos y a todas, primero que todo. Bueno, algo que me llama mucho la atención del proyecto de escritura es que puede verse desde muchos puntos de vista. Se puede ver desde el punto de vista tanto material como inmaterial en este caso, y que trabaja mucho con lo que son las puestas en escena, que es algo que a mí me gusta mucho y que estoy investigando actualmente. Entonces coexisten diferentes disciplinas que lo hace este proyecto muy atractivo, desde la recopilación o compilación de las máquinas de escribir en sí mismas, como el hecho de ocupar e intervenir los espacios públicos en donde la gente puede sentarse y de una manera un poco más secular poder participar de esta experiencia, tanto niños como adultos. Entonces, lo que a mí me llama la atención, y de alguna forma por eso invitamos a Javiera a presentar su proyecto, es que finalmente es una transdisciplina, todo este conjunto de aparatos que funcionan dentro del mismo espacio. Desde la máquina de escribir como si fuera un producto industrial hasta el resultado final, que es un texto que de alguna forma genera cohesión entre las personas que están involucradas en ese punto y en ese momento en específico. Entonces, me gusta esto de que gracias al aparato tecnológico y al soporte del papel podamos lograr algo tan
humano, de alguna forma, como lo que es compartir experiencias a través de la escritura. Por eso yo creo que para mí, personalmente, es muy atractivo. Y también esas son las preguntas que de alguna forma quisiera hacerle a Javiera, como para poder meternos un poco más y que nos explique ella también de cómo nace también este proyecto y cómo funciona a través de las diferentes disciplinas. Yo entiendo, bueno, ahí Javiera nos va a explicar un poco más, pero yo entiendo, por ejemplo, que ella, Javiera, como actriz también trabaja con Pía, que Pía es una persona que es literata, que tiene que ver con la memoria, con el archivo también, entonces, y con personas que también trabajan con lo audiovisual. Entonces, me parece bien importante y bien concurrido de alguna forma de disciplinas diferentes para poder crear este espacio de intervención. Javiera. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Yo creo que, bueno, sin duda este colectivo cruzan varias personas. Juan Pablo Corbalán y yo, por ejemplo, somos de las artes escénicas. Pía Gutiérrez, como bien decía Javiera, pertenece a la literatura, a las letras, a la parte de los archivos. Y Bastián Jurich representa como la parte audiovisual del proyecto. En realidad nosotros somos un colectivo que cada uno desde su lugar hace un aporte, y en las intervenciones, sin embargo, estamos todos juntos y todos trabajamos en conjunto y cada uno toma ahí un rol muy activo siempre. También es importante destacar que el proyecto de las máquinas se gesta, digamos, se empieza a hacer y empieza, digamos, a situarse las intervenciones en lugares emblemáticos de memoria a medida que vamos avanzando con el proyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto comunitario, en donde nosotros buscamos que la escritura sea un ejercicio que acerque a la comunidad, sea un ejercicio colectivo que involucre a las personas. Y para eso es muy importante el contexto en el cual nosotros instalamos las máquinas. Y por lo tanto, digamos que la curatoría de las intervenciones nos las da mucho el espacio, la data, es decir, qué día es, qué está pasando en el país, dónde estamos. Y ¿por qué digo esto? Porque cuando empezamos a hacer las intervenciones, primero nos pusimos en una feria libre, por ejemplo, en el cual no había ningún contexto más que el de la feria. Y es muy interesante eso porque orgánicamente se empieza a generar una intervención que está muy en manos de la gente, de las personas que transitan ahí. Nosotros invitamos a las personas a escribir, a sentarse, a hacer este ejercicio de manera también muy paciente y muy sin, digamos, como sin ningún tipo de obligación. Y también abrir la escritura no como un acto para los letrados, sino un acto público de derecho y abierto que tiene todo ser humano que tiene la necesidad de decir y escribir. Incluso si no sabes escribir, nosotros funcionábamos también como escribientes, como, por ejemplo, una persona que quería contar su relato, pero no quería o no podía escribir, podía sentarse al lado y poder relatarnos y nosotros ir escribiendo. Un antiguo escriba. Exacto. Por lo tanto, también es muy importante decir que en la escritura y en el material que después queda, no hay una curatoría de ni de censura, ni de como qué tan bien está escrito o si esto tiene algún valor, digamos, a nivel de creativo, por ejemplo, narrativo, en absoluto. Todos suman y todos, digamos, cuentan y son importantes y son necesarios en la intervención misma y para después en los archivos que nosotros hacemos, digamos. Claro. Javi, voy a compartir la primera diapositiva para que vayamos viendo y conversando mientras vemos acá.
nos vas contando también un poco, relatando, o Iván, no sé si quieres decir tú algo. Sí, mira, ¿Se ve? hay, hay varias Sí. cosas, porque el tema tipográfico de la máquina de escribir, esta es una Remington, si no me equivoco, una Olympia, claro, Una limpia. que son Sí, son de las máquinas modernas de la época, ¿no? Porque yo tenía, en tiempos antiguos, usaba una marca italiana, Olivetti, que era portátil, fue revolucionaria, la escritura portátil. Y en ese contexto, ¿por qué ustedes optan por el formato de máquina de escribir analógica y no recurren a algo que la gente de ahora podría decir, bueno, ¿y por qué no usan un computador portátil? Que es más fácil, es más simple, más directo, se archiva rápido. ¿Por qué apelan a aquella dramaturgia analógica y no es que descarten, pero optan por ella en vez de abordar este formato digital tan de moda? Bueno, sin duda que tenemos que remitirnos al objeto. Es un objeto que para algunas generaciones resulta completamente desconocido, que jamás han visto. O sea, hay niños que jamás han visto una máquina de escribir. Eh, Hay varios nosotros, memes maravillosos respecto a eso. ¿cómo? Varios memes fantásticos acerca de cómo un niño observa y ve, dice, un computador que imprime automáticamente. Bueno, y además que, como bien tú decías, las máquinas, de acuerdo a su marca o formato o año, son muy distintas. Hay unas que cuesta mucho escribir, que hay que tipear más fuerte, otras que son más suaves, en fin. Bueno, nosotros sin duda que tomamos el objeto porque nos resultó muy atractivo como objeto, porque además generacionalmente también es muy transversal. Nos pasa que familias se acercan, por ejemplo, cuando estábamos en Estadio Nacional, habían familias con abuelas, con papás, con hijos, en donde, por ejemplo, los abuelos habían trabajado con máquinas de escribir, los hijos habían tenido alguna en su casa y los niños simplemente no conocían el objeto. Entonces se crea como inmediatamente una suerte de intercambio en relación al objeto, que es muy interesante. Y también porque el objeto tiene algo que es muy relevante, y es que hay que trabajar con el error de la escritura. No puedes borrar, no puedes ir para atrás, y eso también genera una cierta atención al ejercicio de la escritura que no vemos siempre cuando estamos en un computador o en un celular o en algo digital. Entonces, claro, una de las razones varias es esa, porque el objeto es muy atractivo y porque sin duda que 10 o 15 máquinas de escribir instaladas en un espacio público inmediatamente generan un impacto visual, un impacto en donde el espacio se transforma. Yo vengo de las artes escénicas también, por lo tanto, lo observo también desde ese lugar, ¿no? Cómo eso logra transformar un espacio, intervenirlo y crear Cierto, otra porque, por ejemplo, percepción. cuando tú hablas del Estadio Nacional, por ejemplo, a mí me tocó observar el proyecto in situ, mientras había una serie de comparsas en los costados, otras personas haciendo teatro de magia, que digamos, o circense, todo un Sí. contexto bastante performático, que realmente era novedoso, porque mucha gente se agolpaba digamos, al stand de ustedes y se maravillaba, y yo escuchaba, por eso te dije la pregunta del computador, que un niño decía, ¿y por qué no usan un computador? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un computador que imprime. Fue bastante novedoso. ¿Y tú qué opinas, Javiera Sí, Rojas? yo también estuve ahí, coincidentemente. Estuvimos ahí. Estuvimos también en la ex clínica Santa Lucía, Claro. claro, en Londres 38, y también cuando hicieron la intervención en Estadio Nacional. Claro, ese fue como un tema preciso, como a lo que voy, súper puntual,
pero yo sé también, bueno, más adelante la Javiera nos va a explicar, porque ellos también tocan distintos temas, no solamente Sí. como memoria como tal, sino también, por ejemplo, con comunidades. En este caso hay un tema súper importante que los chicos estuvieron trabajando en el norte con el tema de la migración, me contó Javiera. Entonces, pero quiero devolverme un poco antes de continuar como con la máquina de escribir y el proyecto en sí mismo, y que tiene que ver un poco como con el diseño. ¿Cómo se logra como juntar y reunir tantas máquinas de escribir? O sea, yo lo veo como el acto así como, era como la joyita de la casa, cómo se presta, cómo se reúne ese objeto tan llamativo. Como bien dices tú, los niños hay muchos que de frente no tenían idea de lo que era una máquina de escribir, pero aún así comparten de esta experiencia, esto de estar tocando las teclas que suene, por ejemplo, de que aparezca la hoja escrita automáticamente, de que hay que devolver el rollo. Entonces, mi pregunta va como a la recopilación o la reunión de estos artefactos. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? O sea, bueno, Juan Pablo tenía varias máquinas, porque en la compañía que tenemos nosotros, el Circo Virtual, lo utilizaron para hacer una intervención en una obra de teatro que tenía. Entonces tenía varias. Y otras máquinas las fuimos encontrando en lugares de antigüedades, donaciones. Para poder ir a Estadio Nacional y completar ese número de máquinas, pedimos colaboración a una tienda vintage que recolectaba estos objetos. Entonces también, y también si hacemos intervenciones en otros lugares, siempre decimos, si quiere poner su máquina, quiere colaborar con su máquina, bienvenida. Porque nosotros viajamos con las máquinas, eso también es un punto. Nosotros las ponemos todas, hemos viajado con las máquinas en una maleta, en unos case. También tenemos una persona que es Juan Pablo, don Juan Pablo, que nos arregla las máquinas, que es como un patrimonio viviente, digamos, porque hoy día cuesta mucho encontrar una persona que sepa arreglar máquinas de escribir. Es un oficio, además, muy importante. Sí. De hecho, por ahí va un poco la pregunta, por la descontinuación. O sea, el computador llegó a romper esta tradición de alguna forma de la máquina de escribir y llegamos a la inmediatez, así como automáticamente, pero claro, por lo que dice Iván, así como que uno escribe y automáticamente se imprime este texto. Voy a seguir avanzando en las diapositivas, a ver si... Por favor. Un poco mencionar que también esto de que sea una máquina de escribir, hay que orientar a las personas en cada intervención, en cada performance también, de cómo utilizarla. Eso también tenemos que estar ahí, digamos, si se traba, etcétera. O sea, estamos muy activamente también en eso. Yo tengo disculpa, dale, Javi. Sí, no, eso era como que también hay que hacer una especie como de rápida explicación inducción. de cómo se utiliza, claro, como inducción para que la gente se sienta en confianza, ¿no? Sí, totalmente. Mi pregunta, la siguiente pregunta, además del proyecto en sí mismo, ¿cómo, porque muchas de estas como actividades o instalaciones, de alguna forma la gente va porque sabe que se va a realizar? Por ejemplo, dicen así como, ustedes como de alguna forma lo promocionan y la gente va. Pero ¿qué pasa con esa persona que no va, o sea, que va porque no sabe, sino que se encuentra con esto? ¿Cómo el transeúnte se enfrenta a esta instalación? ¿Qué es lo que ustedes han identificado como equipo de trabajo? ¿Qué pasa con esta persona que de alguna forma quiere ser partícipe y tiene que hacer una pausa de alguna forma? Porque no es automático esto del escribir, sentarse, es una pausa en su día a día. ¿Qué es lo que ustedes han identificado de ese transeúnte que se da el tiempo de participar en esta actividad? Yo creo que es muy importante cómo se disponen las máquinas, cómo intervenimos los espacios. Y también nos damos cuenta que donde se congregan las personas, donde hay espacios públicos abiertos, donde hay reunión, la gente se acerca. Hay una necesidad, hoy día más que nunca,
de reunirse y de decir, de conversar, es simplemente el hecho de ver las máquinas reunidas, cómo la gente atraviesa ese lugar y es muy orgánico lo que sucede. Nosotros no forzamos absolutamente nada y eso es algo que siempre nos ha impresionado mucho como colectivo. No hay que estar forzando a la gente se acerca muy naturalmente. Lo que decía la Javi es muy real. Exige un tiempo, que es otro tiempo al que acostumbramos tener. Exige una pausa, un respiro, un sentarse, un ver el objeto, entender cómo funciona, inspirarse, hacer el ejercicio de la escritura. Por eso es un acto performativo, para nosotros le decimos también, ¿no? Porque las personas entran en un estado que no es el cotidiano, se irrumpen su cotidianidad entrando a otro espacio, que es un espacio público, por ejemplo, pero que se transforma gracias al objeto y gracias a la reunión. Yo quisiera consultar acerca de la gestión del proyecto, la localización y circulación. Tú contaste, tenemos claro que son máquinas transhumantes, escribanas que giran topográficamente. ¿En qué otros lugares han estado ustedes como proyecto y qué resultados han tenido? ¿Qué impacto? Bueno, hemos estado fuera de Santiago, hemos estado en regiones, Por eso, fuera de Chile. Y claro, exacto, porque hay lamentablemente vivimos en una centralización horrible. Por eso mismo queríamos viajar con las máquinas, siendo que no es un objeto tan fácil de transportar, pero lo hacemos igual. Desde que hemos ido a regiones, al norte, al sur, hasta que también hemos ido a Estados Unidos con las máquinas. Fuimos a una feria de arte con las máquinas en Filadelfia estuvimos. Y fue muy interesante por el fenómeno de la universalidad que cobra el objeto, la instancia, y cómo es una intervención que se adapta a cualquier lugar, cualquier espacio. Por lo tanto, para nosotros el tema como de cruzar fronteras es muy importante. Y sobre todo, por eso trabajamos territorio, como bien dice ahí, territorio, comunidad, memoria, son los ejes del proyecto, sin duda. Siempre es lo más importante cruzar esos tópicos, que tiene otros tópicos más, como la migración, la identidad, las minorías, en fin. Sí. A ver, continuando con aquí. ¿Tienen más imágenes? Sí. Aquí habla un poco de la desjerarquización del trabajo de la escritura, claro. Todos podemos escribir, todos tenemos algo que decir. No hay escritura, idioma o historia perfecta, lo importante es intentarlo, probar, tener una experiencia. Yo creo que es como el resumen perfecto de lo que es proyecto de escritura. A mí me parece bien interesante. Esto te quería preguntar, Javi, porque luego, esto no es solo sentarse, escribir y esto se esconde bajo la almohada, o sea, esto continúa de alguna forma y hay otro paso, que en este caso es publicar estos textos, es exponerlos y que salgan a la luz estos textos que han sido recopilados por ustedes. Explícanos un poco cómo es esto, ¿es un taller? ¿Cómo lo hacen? Bueno, la idea de las publicaciones ha sido muy interesante porque en el fondo decidimos hacer fanzines, que es una publicación de bajo costo. Esto gracias sobre todo a Juan Pablo Pía. Yo he aprendido en el camino a realizar esto, que son muy hábiles con los papeles y doblar y etc. Lo que nosotros hacemos es recopilar los escritos de las intervenciones y hacer pequeños libros, fanzines con los escritos que entregamos a la misma comunidad.
Y abrimos o a lecturas públicas, por ejemplo, las personas que escriben pueden en otra instancia, ya sea al día siguiente, sobre todo sí, al día siguiente o después de 2 días, reunirnos y hacer una lectura pública de eso que hemos recopilado. Y esto ha sido muy importante porque hay personas, por ejemplo, cuando hemos trabajado en comunidades como Rucapequén, cuando hemos trabajado con Trenzando, que es una red de, digamos, de ferrocarriles que trabajan en cultura, tecnología y ciencia, con lo que hemos aliado y hemos hecho intervenciones, llegamos a sectores en donde las personas primero se motivan muchísimo a escribir y a contar su historia, y cuando reciben su publicación y pueden compartirla, eso da una enorme gratificación. Nos hemos dado cuenta que va más allá de una recopilación, es un acto que es sublime, digamos, para esa persona, que tiene que ver escribir, hacer un libro y poder compartirlo. Entonces se vive un proceso y una experiencia que se cierra ahí, digamos. Por eso es tan importante el tema de las publicaciones. Y de que las intervenciones, cuando estamos en lugares por más tiempo, sean con publicaciones, para que las personas se queden con algo. Y yendo Después, como a la parte más técnica, disculpa Javi, ¿cómo lo hacen el traspaso? Como que ¿cómo hacen? Porque, ya. Escaneamos directamente los escritos que recopilamos, cortamos, pegamos, digamos, hacemos una maqueta de un fanzine y luego fotocopia, que es lo más rápido para poder generar una publicación, digamos. Pero es un trabajo muy meticuloso, tenemos que cortar, digamos, frases, a veces tenemos que reescribir si es que la máquina se trabó, no se lee muy bien, hacemos ahí un trabajo. Por ejemplo, esta imagen que se ve es un fanzine que hicimos en relación a la nueva Constitución. Instalamos las mesas y las máquinas en el GAM, y las personas escribieron sobre eso, y además hicimos audios sobre eso, que también es otra cosa que hemos ido sumando a la intervención, que generamos material, bueno, aparte audiovisual, pero auditivo. Entonces las personas leen con su propia voz lo que escriben, nosotros lo registramos también. Por ejemplo, en esta intervención, ese fanzine, fuimos, por ejemplo, la semana siguiente al mismo lugar y las personas podían llevarse lo recopilado. Y era un ejercicio sobre la nueva Constitución, que era algo muy atingente, digamos. Una consulta, disculpa, Javiera, que tiene que ver más con la materialidad. Acá yo veo que ustedes utilizan un papel que es un rollo de papel, que es muy antiguo, pero que no es analógico, sino que es como la parte premoderna o arqueológica de la impresión digital. Sí. Es muy interesante esa conexión entre arqueología digital y arqueología industrial, analógica. Pregunta, ese papel, ¿cómo lo consiguen? Porque no es de fácil acceso ese papel. O sea, es un papel, en realidad, que primero encontramos uno que era más pequeño, pero es el papel de las facturas, digamos. La facturación. De la facturación, claro, que tienen esta copia y este papel calco. Entonces logramos 2 copias. Perfecto. Y en realidad, claro, al principio no sabíamos bien dónde había, pero luego encontramos en librerías en el centro más antiguas. Especializadas, muy antiguas, ¿no? Sí. No, y no también en cualquier parte. No, tenemos que ir a lugares más antiguos. Claro, no es como algo que esté en librerías muy comerciales. De hecho, no.
¿Cuáles son los temas que han tocado ustedes? Aquí vemos lo de con Trenzando, estuvieron aquí trabajando. Sí. ¿Cuáles son los temas que ustedes han tocado hasta el momento? Porque, disculpa, no te pregunté antes, ¿desde cuándo está este proyecto? Se me olvidó esa pregunta, es muy importante. O sea, este proyecto, digamos que la idea original, porque todo proyecto se gesta antes de, digamos, de poder hacerlo, Claro. lleva mucho tiempo. Uh-huh. Y Juan Pablo lo tenía hace varios años. Yo diría que desde el, no sé, no puedo decir el año, pero por lo menos el 2017 tenía dando vuelta esta idea. Y el 2018 empezamos con las intervenciones. Perfecto. Pero fue una idea que se demoró, yo creo que unos 4 o 5 años en gestarse, en madurar. Sí. Y con respecto a eso, o sea, desde 2018, ¿cuáles son los temas que ustedes han puesto así como sobre la mesa finalmente? Bueno, el tema de la memoria, el tema de hacernos cargo de los lugares de memoria en este país. Uh-huh. Creo que el tema de la memoria, el archivo, es muy importante y ha sido como un tema súper importante para nosotros también como colectivo, como eso nos ha devuelto también una misión, ¿no? Un sentido. Pero nuestros temas en general son temas de comunidad, ¿no? Tema también como la migración, lo que decías tú cuando fuimos al norte. Y la verdad es que trabajamos mucho con la contingencia, con lo que está pasando, con lo que está pasando en la calle, con lo que la gente quiere comentar, con lo que sucede. Somos bien, estamos como bien conectados con eso. Y también, por ejemplo, hacemos, qué sé yo, hemos hecho taller en Puerto Montt con jóvenes entre 13, 18, 20 años, en donde nos sumergimos de lleno a una ciudad imaginada, por ejemplo, que era como entrar en sus fantasías de cómo ellos imaginaban Puerto Montt, por ejemplo. Y que finalmente también habla del presente ese ejercicio, ¿no? Y desde una mirada, desde los jóvenes en esa intervención, por ejemplo, pero que también es una radiografía y un indicador de cómo estamos, de cómo funciona todo también, ¿no? Cómo está la comunidad, cómo está ese lugar, qué pasa con ese territorio. Yo creo que fundamentalmente nosotros levantamos mucha información del territorio, consecuencialmente cuando hacemos las intervenciones. Sí. Sí, claro, porque también hicieron uno que se llamaba Textos en Pandemia, no sé si no me equivoco, era como Relatos de Pandemia, no sé cómo fue el que también estuvo bien interesante, porque claro, pues era algo que no podíamos estar más encerrados en la pandemia que otra situación, entonces, ¿qué más rico que poder expresar eso a través de las próximas salidas que ya teníamos como de alguna forma permiso, entre comillas, para ya poder ocupar los espacios públicos? Tengo ganas de mostrarles un video. Un video, ¿no? Sí. Sería interesante ver. Sí, un video, a ver si nos permite de alguna forma. Veamos si se puede compartir rápidamente. Vamos a ver si está compartido el audio. Perfecto. Un poco el resumen del trabajo, ¿no, chicos?
Eso. Bueno, además está decir que se pueden meter a la página. Creo que es, no sé cuál es la página, Javi, cuéntame. Aquí la voy a poner en el chat para que... A ver. Ahí. Ahí los chicos de, quizás Claudio nos puede ayudar a compartir eso en Claro. Facebook, para que lo puedan, las personas que nos... Y también nuestro Instagram. Oye, también puedo entregar como datos así, históricos dentro de lo que sería la aparición o rol que juega la máquina de escribir en el cine chileno. ¿Eh? Hay una película, una joyita del cine nuestro que se llama Valparaíso, mi amor, donde el maestro Aldo Francia, en el momento en que los niños, perdón, el padre cae preso y toman testimonio, juega un rol bastante interesante la máquina de escribir desde el punto de vista visual y sonoro, y se transforma en un contrapunto sonoro que al final de los casos viene a ser una referencia a otra maravillosa película que se llama, una película de la nueva ola francesa, que es de un director que no recuerdo su nombre ahora, pero el tema de la máquina de escribir en la cultura en general siempre aparece, ¿ya? Aparece como registro de época, como instrumento, como cultura material de una época, y aparece en el caso de acá como una mirada que hay que tener claro. Yo no sé si esto sea una mirada retro, yo creo que tiene otra la mirada, ¿no? Más que una mirada postmoderna o vintage. Porque el recurrir a este objeto viviente, porque es como una cosa que cobra vida, se acciona como con vida, como que se emociona la máquina. En ese sentido, ustedes han captado lo que queda fuera de esto, porque el fanzine se transcribe, se edita, las emociones. Algo mencionaste tú. Lo que queda, digamos, en la palabra, no escrita del proyecto, de las intervenciones que han realizado ustedes. Eso, ¿cómo ustedes después lo recogen y lo recomponen, lo reestructuran en este proyecto u otros? Porque yo sé que ustedes hacen muchos otros proyectos aparte de proyecto de escritura. Sí, es como, si entiendo bien, es como como qué pasa con esa experiencia más inmaterial, ¿no? Que tiene la intervención. Yo creo que sin duda que es un proyecto que se va entendiendo a medida que se hace. Por lo tanto, todas las intervenciones que hacemos nos dan nueva información para seguir haciendo las intervenciones. Es como, yo creo que, y esto va como, digamos, como haciendo que sea un proyecto que está muy vivo dentro de lo que es el formato y también de los objetivos. Yo creo que es un proyecto que cobra una seriedad, digamos, como eh, en el buen contexto, digamos, cuando nos damos cuenta que lo que estamos haciendo tiene un enorme sentido para ti y que el continuar haciéndolo requiere siempre un compromiso muy grande con la comunidad, etc. No es algo que se haga como ya llegamos y hacemos, ¿no? Como yo creo que la experiencia nos dice que tenemos siempre que respetar ese tiempo que tiene el proyecto. Y que es un tiempo que no estamos acostumbrados porque es un tiempo que es más lento, siento yo, a veces, de proceso de proyecto. Hoy día los proyectos en general como que tienen que salir rápido o estamos como en una especie como de yugo en donde tenemos que ser muy eficientes, creo yo, a veces, ¿no? En lo profesional, etc. Este es un proyecto que tiene sus tiempos. Somos profesionales sin duda, muy profesionales, pero no en los resultados, no en lo que queremos lograr, no en la expectativa.
somos muy respetuosos en cómo se va dando y cómo la comunidad va respondiendo, y eso nos hace seguir haciendo el proyecto. Ya, y en ese caso creo yo que, por ejemplo, hay un símil, una cosa es la antropología visual, cine, fotografía, y de repente ustedes apelan a algo que se podría interpretar como una especie de antropología escritural, una antropología de la grafía, ¿no? Es muy interesante eso, de hecho, o sea, eso que mencionas, como ese concepto, digamos. Sí, sin duda que se podría, de hecho lo voy a notar. Vamos a hablar de eso más a fondo. Sí, yo creo que hay algo, si nos vamos como a la antropología, que son ciertos principios, ¿no? Que se encuentra en la intervención que, claro, que cruza y nos hace entender un montón también de comportamientos, también como en la comunidad, en la cultura, también en las idiosincrasias, ¿no? De las distintas culturas. Eso también nos damos cuenta cuando viajamos, por ejemplo. Cambiar de región es cambiar también de ritmo, la escritura se vuelve diferente, el espacio cambia, en fin, hay muchos factores. Mira, me estoy tomando la palabra, pero yo he visto el proyecto 2 veces. Lo vi con luz de mediodía, y lo vi con luz tenue, luz de atardecer, y después nocturno. Y me parece que es un proyecto absolutamente que escapa a todo lo que se puede entender como fluxus o arte conceptual, o esa frialdad de la organización de un guión establecido, sino que es una acción de proceso. Y eso Sí. es muy, yo creo que uno de los puntos altos, de los puntos muy altos que tienen ustedes como performance. Sí, tenemos una estructura, sin duda, tenemos modalidades, pero son estructuras que claro, no son rígidas, funcionan de manera muy orgánica al lugar, al espacio. Sí. Y eso no se da solamente a nivel de practicidad de dónde pongo las máquinas. Eso se requiere un colectivo, seres humanos, digamos, que nos podamos empapar también y podamos entender esa manera de funcionar. Claro. Que es más orgánica, que no tiene que ver con la rigidez o con el control también de todo. Porque no tenemos el control de la gente para que escriba, por lo tanto, por eso hablamos de organicidad. Por eso yo hablo de orgánico, ¿no? Como lo orgánico que se acerquen 4 o 5 familias, o no, o solamente jóvenes, por ejemplo, esa tarde. Es algo que yo no puedo controlar. No, yo creo que también pasa un poco esta comunicación comunicación como privada que existe, por ejemplo, de los grandes enseñándole a los chicos qué es lo que tienen al frente. Yo creo que se debe dar mucho así como, no sé, abuelitos con sus nietos, y se genera esta comunicación de que, yo ocupaba esta máquina antes que tú nacieras, por ejemplo. O yo creo que también se da esa complicidad como familiar o grupal que se van a unir en esta intervención que finalmente es llevar un texto al recorrido, al final de este recorrido finalmente. No sé cómo... Sí, sin duda, sí. Yo nunca me voy a olvidar una señora que se sentó en la máquina y como que dejó unas bolsas porque venía como con muchas compras y miró la máquina a largo rato y puso sus manos y cerró los ojos y se puso a escribir. Estábamos todos muy sorprendidos y nos decía, bueno, yo trabajaba con las máquinas, decía. Y una señora que, claro, yo la miraba en ese momento, y una señora como, claro, como llevando a sus niños, llevando a la casa. Y lo único que me dijo en ese momento fue, a veces extraño trabajar. Nada más. Y fue hermoso, porque fue un momento como, a eso voy como con esas cosas inmateriales que hablaba Iván, ¿no? Como esa experiencia. Totalmente. O esas cosas que flashean y como, en fin.
Por eso es un ejercicio de memoria también, para las personas, para nosotros, nosotras. Claro, es súper importante que el proyecto sobrepasa la terrible memoria del shock, de lo trágico, sino que también penetra en la historia de aquellas pequeñas cosas, como debería cerrar, ¿no? Sí, yo soy de la idea que cada persona que se sienta en la máquina, en ese contexto, en ese lugar, en ese público, hace un ejercicio político. No somos neutros, no existen los cuerpos neutros. Todos tenemos una posición, una vida, una historia. Y eso creo que queremos nosotros poner en valor también como colectivo, ¿no? Esto de que todos tengan algo que decir puede sonar muy bonito, muy liviano, ¿no? Muy de eslogan. Pero no, si lo llevamos a lo práctico, o sea, digamos como al ejercicio es salir a la calle, poner unas máquinas y realmente invitar a la gente. Pues nosotros es real. Es real. Queremos que, claro, se acerquen las personas. No. Una pregunta, estamos en una escuela de diseño, en una carrera, en un departamento de diseño. Entonces, una pregunta que puede ser, yo no lo tengo claro, no sé si ustedes. La tipografía de las máquinas, no creo que son todas iguales, son distintas. ¿Ustedes se han percatado ese detalle, no? ¿O siempre es la misma grafía? Siempre es la misma. Siempre es la misma. Salvo la eléctrica, esa es distinta. No, esa sí. La analógica. Sí, es distinta. Tiene un mismo patrón, parece, ¿no? Un mismo molde, pareciera. Sí. ¿No hay una que tenga mayor o menor expresividad, delgadez, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que hay diferencias con las tintas, por ejemplo. Hay diferencia con las fuerzas también. O sea, hay algunos que marcan más fuerte que otros. Eso hace que las letras, claro, que las letras se contrasten más o menos. Yo digo por las competencias que habían entre Olimpia, Remington, que eran como que ellos insistían mucho en su difusión. Nuestra letra es distinta. Claro, es como un poco. Yo digo que las máquinas son como especie como de autos. Yeah. Como yo tengo me da esa sensación, ¿no? Como un vehículo, o sea, como que tiene esa cosa un poco fetiche de los autos, de la gente que le gusta el lado, los autos. Como, sin duda que son distintas. Hay unas que son más suaves, otras más livianas, otras muy pesadas. Sí. Que nosotros transportamos a veces y es de una locura, porque es como, en verdad, esa máquina es de escritorio, ¿no? Claro. De traslado, claro. Claro. Pero es muy interesante porque si uno las mira, ya que estamos hablando del diseño y de la visualidad, tienen personalidad propia. Entonces la gente también elige la máquina de acuerdo a su gusto. Unos eligen la máquina más pequeña, otros quieren la máquina vistosa, más pesada, grande, que está en el medio del espacio. O sea, como que obviamente hay un tema, hay una experiencia con el objeto que es una experiencia estética. Es la primera, de hecho, es la primera experiencia que tiene la persona con la intervención. Súper lindo, Bien. me gusta mucho el proyecto. Estamos como en la parte final de esta escritura, para ir un poco redondear qué proyectos a futuro tienen ustedes. ¿Cómo se llevaron con la pandemia? Se están llevando con la pandemia porque este es un proyecto muy en vivo, muy in situ. No sé si han logrado hacer algún trabajo en línea. ¿Y qué viene más adelante? Bueno, brevemente, para alcanzar un poco, pero por ejemplo, durante la pandemia, para el 11 de septiembre del 2020, trabajamos con los escritos del Estadio Nacional del 2019 e invitamos a las personas a poder elegir algunos escritos que nosotros escaneamos y subimos y hacer un video o su propia interpretación del texto y compartirlo. Eso hicimos digitalmente y fue una muy buena idea. Fue buena idea porque, digamos, prosperó y recibimos material que publicamos.
fue buena recepción. Tuvo una buena recepción y era muy interesante escuchar esos textos en otras voces y le dábamos como una especie digamos, como de vida y de continuación a esa intervención que era interesante. Ahora nosotros pretendemos, obviamente, seguir haciendo intervenciones, sobre todo fuera de Santiago y del país. Sin duda que estamos en un momento de contingencia muy importante en este país, por lo tanto, ganas no nos faltan, como razones no nos faltan para salir a la calle. Así que estamos en eso, digamos, pensando en nuevas intervenciones. Y también generando otros proyectos como Proyecto Timbre, que es un proyecto muy hermoso que ahí trabajamos, por ejemplo, con distintas tipografías. Y trabajamos con timbres y invitamos un poco también es familiar, pero sin duda también va muy dirigido a los niños y niñas. Pero pretendemos seguir moviéndonos. Queremos itinerar, en el fondo, con las máquinas. Sí, es un proyecto absolutamente de maleta, ¿no? Literal. No sé si tú, Javiera Rojas de Chile, quieres agregar algo más para el cierre. No, o sea, bueno, darle las gracias a la Javi por el tiempo, por poder exponer su proyecto que a mí me parece maravilloso. O sea, ya lo vengo siguiendo por una cosa personal también. Pero me gusta esto, o sea, sobre todo cuando están en el Estadio Nacional de noche con esa lamparita, yo creo que eso es lo que trataba de decir un poco Iván, que esto se puede mover, pero también se puede adaptar. Entonces, en cualquier momento esta escritura se puede hacer viva, finalmente. ¿Cómo podemos sacar eso a la luz? Así que no, nada, darte las gracias por tu tiempo y felicitaciones por tan lindo proyecto y ojalá Proyecto Timbre se venga luego también, me parece muy interesante, sobre todo para trabajar con los niños, las niñas y los niños. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustan mucho los espacios de conversación, así que se agradecen espacios como estos. Muchas gracias. Bueno, se agradece a ambas y estamos dando por finalizado este cuarto encuentro del microprograma, chiquitito pero cumplidor, en torno a conversaciones respecto a nuestros procesos creativos, investigativos y procesos que nos conduzcan a un camino posible de encuentro entre todos nosotros, nosotras y nosotres. Bien, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Y gracias a los que sintonizaron o Sí, gracias Claudio, gracias Daniel. O a quien también a los se chicos. conecte después mediante el link. Chao Claudio, chao Daniel, muchas gracias. Adiós.